Hola, saludos. Hoy vamos a hablar acerca de la política fiscal en Venezuela, el impacto y las consecuencias. Este trabajo es consecuencia del estudio en la Universidad Bicentenaria de Aragua, lo que tiene que ver con la teoría y política fiscal. ¿Ok? Así que vamos a evaluar parte del contenido que vamos a desentrañar en este pequeño tema, tratando de comprender un poquito cómo funciona la política fiscal, el impacto que tiene en los venezolanos y las consecuencias. Mi nombre es Jimero Bando, así que te invito a que te quedes conmigo y podamos entender de manera sencilla y práctica a qué se refiere este desentrañar la política fiscal. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a tratar de entender primero en la sección uno, que es la política fiscal, el concepto, los objetivos teóricos de la política fiscal en Venezuela, cómo se maneja o cómo debería manejarse, los efectos macroeconómicos claves en el país, los efectos sociales y sectoriales a nivel de sectores, y luego, obviamente, una conclusión breve del tema. Comenzamos entonces. Parte número uno, la introducción. Miren, Venezuela es un país único en el mundo. Somos únicos en todo lo que hacemos. Inclusive la política de nuestro país se escribe a sí misma desde hace muchísimo tiempo, y es que el manejo de los ingresos, los gastos por parte del Estado ha sido más que números, ¿verdad? En un balance de comprobación, un balance general, en un estado de resultados, sino que ha sido el pulso que ha marcado la prosperidad, también la crisis, la vida diaria de miles de personas que hacen vida en este hermoso país llamado Venezuela. ¿Qué es lo que vamos a tratar de estudiar y entender acá? Bueno, evaluar los efectos profundos e ineludibles de cómo se ha administrado la economía en nuestra nación y descubrir si hay un impacto real en cada decisión fiscal que se tomó en el pasado y en la que tomamos hoy en día. Y si de alguna manera nosotros también tenemos que ver con esa situación, con esas decisiones, con esas consecuencias o efectos en nuestro país. Comenzando entonces, comenzando por el concepto, ¿qué es la política fiscal? Este es un concepto bastante amplio, no va casado a este país, sino un concepto global. Así que el concepto de la política fiscal es que son estrategias del gobierno para poder gestionar los ingresos a través de impuestos, deuda, venta de activos y los gastos, que sería la inversión, programas sociales, salarios públicos, con el fin de influir positivamente en la economía. ¿Okay? El Estado tiene la capacidad de influir en la economía de manera positiva o negativa. ¿Cuáles son las herramientas que puede manejar entonces la política fiscal? Bueno, primero que nada, el gasto público, la inversión de infraestructura, la salud, la educación, es decir, dónde está utilizando los recursos que llegan. Y también hay una otra herramienta que es a través de los impuestos, ahí es donde recibimos, y es el ingreso de la nación para poder cubrir obviamente los gastos. Y ahí vemos que el impuesto a la renta es uno de los ingresos más importantes, el impuesto al valor agregado y los impuestos de empresa y otros aranceles que se cobran por allí, pero netamente estos son los más importantes. Aunque hay otros impuestos y aranceles, son más que todo para financiar el mismo departamento o ministerio. ¿Cuáles son los objetivos teóricos? Digo teóricos, ¿no? Porque es lo que se espera de la política fiscal. Lo primero, bueno, que haya un crecimiento económico, que se estimule la producción, se estimule las empresas y eso traiga como consecuencia que haya más empleo en el país, que también pueda existir una estabilidad de precios. Por eso es que el Estado, cuando interviene en la política fiscal, debería lograr controlar la inflación. Digo debería, en teoría, ¿no? Y también se busca como objetivo teórico una equidad social, es decir, reducir la desigualdad mediante la redistribución de la riqueza, de los ingresos del país y también una asignación de recursos, hacia dónde vamos a dirigir los recursos que estamos produciendo, en qué sectores los vamos a invertir. Entendiendo esto, diríamos entonces la sección 3. La sección uno era la parte teórica, sección 2 objetivos, y sección 3 nos vamos a enfocar ahora, un poco más extenso esta parte, lo que tiene que ver con la política fiscal, pero en nuestro país. Fíjense, el concepto muestra una realidad bastante compleja. Y es que, históricamente hablando, Venezuela ha dependido, y este ha sido el problema nuestro, ha dependido casi exclusivamente de los ingresos petroleros para modelar nuestra política fiscal. ¿Qué significa esto? Que entonces no se le ha prestado atención a otros productos internos, como el turismo, las importaciones, el cacao, por ejemplo, el chocolate más eficiente, más sabroso
o mejor del mundo, dicho por los especialistas, que ahí pudiese también estar un ingreso importante. Pero como tenemos petróleo desde hace muchísimo tiempo, esa ha sido la fuente importante del control para modelar lo que es la política fiscal en nuestro país. Se ha dependido netamente del petróleo. Ahorita que tenemos ciertas sanciones, obviamente nos ha bajado las posibilidades de ingreso y esto ha generado efectos, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, en la sección 4, es importante examinar lo siguiente. Fíjense, ya sabemos que el problema que tenemos como país es que siempre hemos dependido de la política fiscal dependiente del petróleo como ingreso principal. Sin embargo, hay efectos macroeconómicos que se están viendo en nuestro país. Uno de esos efectos es la inflación. Bueno, nosotros ya no estamos en inflación, estamos en hiperinflación. Y hay tres formas, o como lo vamos a ilustrar, de tres maneras diferentes, ¿no? Primero, la causa. La causa de esto ha sido el financiamiento de un gasto alto público. Un alto gasto público es la palabra, es un gasto alto. Es lo mismo. Es decir, ha habido muchos gastos, mucho más altos inclusive que los ingresos. Porque esta inflación también se ha causado porque se ha impreso dinero. Es decir, se ha producido dinero inorgánico. El Banco Central ha sacado más circulación de billetes a la calle. Eso ha generado entonces una alta inflación. Como resultado, el efecto que trae eso es una pérdida masiva del poder adquisitivo. Ya no podemos comprar, ya para comprar, no sé, un pan que antes costaba un bolívar, ahora necesitamos 200 bolívares para un solo pan. Por poner un ejemplo, ¿no? Esto ha generado también un empobrecimiento, porque si usted tenía su dinero en el banco para ahorrar y tenía allí 5.000 bolívares y resulta que en 6 meses, con la inflación que vaya, esos 5.000 no son 5.000, ya no son lo que representaba en su momento, ahora es mucho menos. Y esto obviamente ha distorsionado la economía. ¿Por qué? Porque entonces las personas quieren poner el precio que le dan y quieren ganarle por encima o inventan un precio, un valor de dólar que no existe, solamente para no perder. Entonces fíjense que ha generado una distorsión de la economía. ¿Y cómo se puede observar o cómo lo vemos? Bueno, hay una flecha ascendente, hay más billetes impresos, pero hay una inflación mayor. En el punto 2 de esa misma sección, vemos que también tenemos una contracción económica, una recesión, una depresión, es decir, ha habido una caída de los ingresos petroleros, ha habido control de precios. En el pasado hubieron expropiaciones y sabemos que esas empresas que fueron expropiadas tristemente no dieron los resultados que se esperaban y recientemente fueron devueltas a sus dueños, como el caso del Sambil de la Candelaria, por ejemplo, que aunque fue expropiado en el pasado tratando de solventar un problema, nunca se logró nada y obviamente se devolvió y esto pues, trajo de alguna manera algún progreso a los empresarios vinculados a eso y también a las empresas que hacen vida en el sector comercial. Por poner un ejemplo sencillo. También la incertidumbre y la alta inflación que hay hace que cualquier persona evite invertir en Venezuela por el temor a que la inversión se caiga. Entonces el efecto que esto ha traído, nuestro Producto Interno Bruto ha caído, ha disminuido, aunque el Banco Central dice que subió 2.57 en este primer trimestre o segundo trimestre del año 2025, la realidad es que comparado con años anteriores ha habido una caída brutal del Producto Interno Bruto. También ha producido esto como causa que muchas empresas tengan que cerrar sus puertas y obviamente al la empresa cerrar las puertas ya entonces genera desempleo. ¿Okay? Así que tenemos entonces muchas fábricas, muchas industrias, pero tristemente están cerradas. Como tercer punto de los efectos macroeconómicos clave en Venezuela, también tenemos una deuda pública. Esto ha generado déficit fiscal, ha generado deuda, ha generado... Ahora también esto ha causado un efecto, ¿verdad? Una presión sobre las finanzas públicas, menor capacidad para invertir, los bancos ya no quieren prestar, ya no se consigue dólares por allí, y entonces obviamente si los bancos prestan, lo hacen en tasa, en divisa y a un monto tan elevado, con una tasa de interés tan alta, que obviamente se hace complicado eso. Así que vemos entonces muchos billetes en las calles, vemos dólares, vemos, pero aún eso hace que el poder adquisitivo del venezolano se haya reducido. Así que
en ese punto estamos, son efectos macroeconómicos, o sea, viéndolo desde un punto global de todo lo que es la nación. Ahora, punto 4 de esta misma sección, hay un deterioro del tipo de cambio, y esto lo estuvimos conversando en la página anterior, y es que estos desequilibrios fiscales y monetarios ejercen presión constante sobre la moneda y suma la caída de las reservas internacionales. Fíjense que con la ley de armonización diseñada para poder hacer que todas las alcaldías cobraran igual, vemos que el mismo Estado está implementando cobros en euros, la moneda más alta de la tasa de Banco Central, para poder mitigar, para poder sustentar, vamos a decir así, el ingreso en los municipios. Así que es una realidad que este desequilibrio fiscal ha ejercido un peso, una presión sobre la moneda y ha afectado inclusive las reservas internacionales de nuestro país. Como consecuencia, una devaluación acelerada del bolívar contra el dólar o cualquier otra moneda hace que obviamente todo se encarezca, mayor importación porque ya las fábricas nacionales no están produciendo y esto genera obviamente como referencia mayor inflación. Así que vemos entonces como imagen graciosa que el bolívar está cayendo hacia abajo mientras que el dólar sube, el bolívar sigue bajando. En la sección 5 vamos a ver los efectos sociales y sectoriales, es decir, qué efectos genera esto en la población o en diferentes sectores. Una de las cosas que más preocupación existe es la pobreza y la desigualdad. Y es que la hiperinflación y la contracción económica erosionan, destruyen los ingresos genuinos, a pesar de programas sociales que el Estado puede tener. Eh, Tristemente, muy poco las necesidades de los venezolanos. ¿Okay? Entonces, al no haber un respaldo productivo, estos mismos programas sociales no son sostenibles. Y la falta de empleo, porque cada día hay menos empleo, agudiza la pobreza, genera más vendedores informales que no producen o que no benefician el ingreso del Estado. Y esto entonces hace un aumento terrible, exponencial de la pobreza, genera la migración, hace que muchas personas quieran salir del país porque de alguna forma necesitan prepararse. Si bien es una desgracia para algunos, quizás alguna persona puede sacar provecho de esta situación, pero esto hace que la clase media, que es la clase que más produce y más rentable es para el Estado, se reduzca y obviamente se vea un país empobrecido y sobre todo con poco acceso a las divisas, porque entonces no hay cómo conseguir dólares actualmente. ¿Okay? Así que vemos entonces una balanza totalmente desequilibrada. Vemos muchas personas que están allí, o sea, si pudiéramos dibujar, ¿no? Porque la parte visual aquí es quisiéramos que usted pudiese mentalizar que la balanza se desequilibró. Y obviamente hay muchas personas buscando, deseando tener un empleo, pero un empleo que sea lo suficientemente sustentable para poder dar los recursos que se necesitan para poder sustentar su hogar. ¿De acuerdo? Esto trae como consecuencia un colapso en los servicios públicos básicos y elementales. ¿Por qué? Porque no hay una asignación presupuestaria correcta, es insuficiente, es ineficiente, sin meter que hay problemas de corrupción en todos los sectores y en todas las personas que están quizás en puestos de poder. Algunas, no todas, pueden, digamos, ceder ante la corrupción y al tomar un dinero para un propósito y utilizarlo para bienes personales, para beneficio propio, esto hace que no se invierta en infraestructura, no se dé el mantenimiento adecuado sobre los servicios básicos vitales y esto hace entonces que colapsen. Tan sencillo como eso. Eso genera un deterioro severo en la salud, en la educación, en el agua. Fíjense, los maestros cada vez son más escasos. A veces las clases no se dan toda la semana porque no hay agua en el colegio, porque no hay electricidad, porque no hay transporte, no hay seguridad. Los hospitales están deteriorados. O sea, son muchos factores los que van a influir de esta manera, ¿no? Así que vamos a ver entonces que se deteriora el, todos los servicios de la nación, los servicios que tienen que ver con el Estado, haciendo obviamente invivible el país. Como punto número 3, también vemos que hay un impacto en el sector privado. La alta carga tributaria, aunque quizás puede depender en el caso del impuesto al IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado puede depender obviamente de las ventas,
pero hay control de precios, las expropiaciones del pasado, la inestabilidad del pasado, los cierres de las empresas, o mejor dicho, el cierre de las empresas por parte del Estado, no tanto, sino el cierre de las empresas viene como una consecuencia de esta misma situación porque no puede sostener. Ahorita los impuestos municipales aumentaron, la gran mayoría de proveedores no quieren dar factura, entonces hace que el contribuyente tenga que facturar sin recibir una factura de compra, no puede equilibrar allí los créditos y los débitos fiscales. Y esto obviamente hace que los capitales se fuguen. El que tiene la posibilidad de sacar su dinero del país lo va a sacar. El talento se reduce y es una entonces reducción drástica del aparato productivo que no está vinculado al área petrolera. Así que el engranaje se rompe, el signo de dólar sigue hacia arriba y cada vez son menos las personas que tienen la capacidad de obtenerlo. En conclusión, querida familia, la política fiscal venezolana en el pasado estuvo marcado por la dependencia petrolera y tristemente la indisciplina. Vimos ya en temas anteriores que el uso de los recursos sin justificar trajo consecuencias terribles a nuestra nación. Sin contar a esto la corrupción, la inflación, la contracción y el empobrecimiento como consecuencia de las malas políticas. Pero pudiésemos decir y pudiésemos echar la culpa al Estado, pero la realidad es que la situación de Venezuela no es solamente los que gobiernan, tiene que ver con cada uno de nosotros. De haber un cambio hacia una disciplina fiscal, hacia una diversificación económica, a una producción más eficiente, a enfocarnos en cuidar lo que es nuestro, a trabajar por nuestro país, pues esto va a generar fundamentalmente una recuperación del bienestar de los ciudadanos. Es importante determinar que somos parte del problema como venezolanos, pero también podemos ser parte de la solución. Es importante que podamos trabajar juntos, sin importar el color del grupo, de mis vecinos, de los que están gobernando. Simplemente hagamos nuestro mejor esfuerzo para construir y hacer de Venezuela un mejor país. Así que familia, somos parte del problema, también somos parte de la solución e intentamos esto. Muchísimas gracias por escucharnos. No dejen de suscribirse a nuestro canal y gracias.